Vamos a seguir configurando lo que falta, las superficies en este caso. Podríamos empezar con una superficie circular, que recordemos que en este caso sería bastante lógica que la falla, o bastante lógico que la falla que se generara fuera circular, o también fuera de tipo aleatoria, ¿no? Ya que el relleno también podría fallar, digamos, mediante una falla circular o también aleatoria, tomando una superficie, digamos, un poco más caótica. Aquí también seleccionamos circular. Aquí tenemos tres tipos de métodos, pero el que vamos a utilizar y más frecuente se utiliza es buscando una grilla. El incremento del radio va a estar en torno a 10 y las superficies se van a ajustar, digamos, a la geometría que nosotros estamos utilizando, ¿no? Igual también vamos a crear una grieta de tracción. Y podríamos configurar también un filtro para la superficie a través de la cual nosotros queremos que se haga el análisis, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar así, lo aplicamos y OK. Muy bien. Entonces ahora necesitamos generar una grilla o unos centros de circunferencia para poder hacer el análisis circular, porque recuerden ustedes que en análisis de equilibrio límite se busca un factor de seguridad mínimo, pero con el análisis circular necesitamos generar diferentes centros que estén un tanto alejados del talud para, en función a diferentes diámetros, generar una superficie circular, que esta va a ser la superficie de falla. Entonces le ponemos una grilla automática y podríamos configurar, por ejemplo, el número de intervalos en la dirección X y el número de intervalos en la dirección Y. Le ponemos OK y hemos generado nuestra grilla, ¿no? Muy bien. En función a esto nosotros ya podemos utilizar o realizar nuestro análisis para una falla circular. Le damos en contabilizar o correr el software. Nos pregunta si deseamos guardar los cambios en slide. Le ponemos que sí, ¿no? Y vamos a guardar como slide curso. Muy bien. A veces nos sale un mensaje por el tema de la superficie irregular que ya les había comentado, ya que mientras más irregular es la superficie, entonces digamos puede surgir algún tipo de error, ¿no? En las versiones posteriores ya se corrige, digamos, esta superficie. Aquí nos está saliendo un factor de seguridad un poco por debajo de la unidad, porque recuerden ustedes que a la cohesión yo le he puesto 0. Es digamos, un enfoque bastante conservador. Para generar la vista del análisis yo le aprieto en este icono que se llama, o que dice Interpreter, ¿no? El intérprete o de análisis. Es una herramienta de análisis para poder ver de forma visual o apreciar de forma visual el resultado del análisis. Y aquí podemos ver que justamente nos ha marcado una superficie. Vamos a también en un momento revisar los diferentes iconos del Slide Interpreter, pero primeramente vamos a ver los resultados de nuestro análisis. Con este icono de mostrar slides podemos ver las diferentes novelas y los slides que ha generado digamos, el análisis. Y nos está analizando una falla que está bastante pegada, ¿no?, al borde del talud. Entonces lo que nosotros podríamos hacer, por eso nos ha botado un factor de seguridad bajo también, ¿no?, porque existe bastante posibilidad que falle el borde del talud, ¿no?, que se desprenda algo de material, pero nosotros queremos buscar una falla que involucre mayor volumen, ¿no? Entonces regresamos al slide y podemos mover los límites, ¿no? Este límite de repente lo movemos más acá para que la falla nos involucre una cantidad mayor de volumen.
y le volvemos a dar correr, ¿no? Sale el error que les comenté de la superficie un tanto irregular, pero que no va a tener efectos tan determinantes en este caso. Ok, entonces está corriendo el programa y siempre tenemos que esperar un poco a que procese la información. Más que todo, lo que se trata ahora es que ustedes entiendan el funcionamiento correcto de todas las herramientas y los criterios que se utilizan para configurar el modelo. En este caso, apretamos nuevamente el interpreter y nos va a botar una superficie mayor, ¿no? Para la falla, miren, muy pegado a la roca. Porque tienen que tomar en cuenta que generalmente la falla en este caso va a ocurrir a través del material que tiene una menor resistencia y tiene una menor cohesión, que en este caso es el desmonte o relleno. Igual vemos también las slices o novelas que ha generado el análisis, y ya podemos también revisar algunas opciones en el interpreter, ¿no? Por ejemplo, aquí también podemos ver la posibilidad de importar herramientas de otro trabajo, exportar también la imagen que estamos generando, opciones para impresión, los folders recientes, también copiar la información o definir, digamos, el formato de la imagen que estamos viendo en esta herramienta. Siempre recuerden que tenemos dos vistas, ¿no? El slide y el interpreter. Ahora estamos analizando la vista del interpreter, ¿no? En el caso de View también podemos modificar varias cosas. Por ejemplo, hacer un zoom, hacer un acercamiento a la figura. También los datos, ¿no? Si queremos que sean máximos o mínimos. Por ejemplo, ahora estoy en Data Tips Off y me ubico en cada material, por ejemplo, y no me saca ningún dato, ¿no? Pero por ejemplo, si yo le pongo Data Tips máximo, yo apenas me ubico sobre el material y me va a generar una descripción, ¿no?, de la información. Listo, correcto. Ahora le vamos a poner nosotros que, digamos, tenga la cantidad de información mínima, ¿no? Solo nos sale el tipo de roca, el tipo de material y las coordenadas, ¿no? Y acá me sale el factor de seguridad. Nosotros podríamos también configurar, digamos, las diferentes vistas de los elementos. Por ejemplo, en general vamos a decirle que al programa que sí coloque la capa externa, que no coloque digamos, que la división entre materiales, o si lo haga también, ¿no? Podemos aplicarlo. Miren, ustedes ya le puso, de repente lo dejamos así, que se vean los vértices. No queremos, porque a nivel visual no es algo que sirva ni que se vea muy bien. Recuerden que esto va a ser lo que se exporta en los informes, ¿no? La imagen que resulta del análisis. Entonces, igual también configuramos, por ejemplo, otros ítems, el tema de escala, otro tema de capas, en caso de que tuviéramos carga, también las cargas, las funciones de resistencia, y también otras opciones de estabilidad de taludes. En este caso, si vamos a querer que vaya grilla, que vayan los puntos de la grilla, de repente lo dejamos así para que ustedes lo puedan ver mejor. Factores de seguridad en todos los puntos de la grilla, ¿vean? Lo ponen todos. O factores de seguridad inválidos en los puntos de la grilla también, por ejemplo. Los slides que tengan números, por ejemplo, y salen los números, ¿no? Correcto. El relleno, si quieren ustedes que tenga relleno, podrían no tenerlo también. Listo. O le podríamos poner un rojo, qué sé yo, el color que ustedes vean por conveniente. O hasta un hatch, ¿no? Miren.
la versión más avanzada, la 7, por ejemplo, tenemos más cosas para incluir. Buscar también o incluir los límites del talud o no. Líneas en el centro, ¿no? Podemos tenerlas o si quieren lo sacamos, pero ya no sería tan visual. El texto del factor de seguridad también y los segmentos verticales, ¿no? También en las opciones de agua subterránea, cuando la pongamos en el siguiente ejemplo, ¿no? Le damos en aplicar y en done. Ya hemos visto que digamos, con estos comandos se puede revisar varias opciones. También tenemos una opción para los contornos, que se puede utilizar diferentes contornos. Estamos de un cálido o colores fuertes a un frío. Eso lo podemos ver en esta parte. Colores cálidos a un frío. O también podría ser otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, 16 colores. Ustedes quieren, ¿no? O podría ser este tipo de diseño. A la inversa, ¿no? De un frío a un caliente. O tipo foto. Blanco y negro. Y también en líneas. O como el Examine 3D. También nos puede permitir acá, ¿no? Y nos vemos que básicamente el factor de seguridad está en este rango. Lo vamos a dejar así para que sea más visible para ustedes. También tenemos los rangos de contorno y el número. En fin, podemos ir cambiando también esto sin color o con color con relleno. Clicamos, le damos hecho, ¿no? Todas estas opciones también están aquí en la barra de herramientas, pero las podemos continuar viendo, ¿no? También podemos ver digamos un factor o ir viendo todas las superficies que se han generado durante el análisis y también filtrarlas. Acá tenemos para el valor de factor de seguridad mínimo global, superficies mínimas, todas las superficies, filtrarlas, gráficos de factor de seguridad y para el talud, a lo largo del talud, exportar esta data en esta versión RAW. También los baja análisis, ¿no? Si hubiéramos configurado un baja análisis, también nos permite trabajar con el baja análisis, que no es otra cosa que a partir de un factor de seguridad ir variando también las propiedades. También podemos utilizar, digamos, condicionantes para ir generando, digamos, los diferentes centros, los factores de seguridad que se obtienen. Nos da aquí los valores de factor de seguridad, también el radio y el centro, ¿no? Las coordenadas. Nos puede graficar también, nos puede mostrar los slides o las dovelas, nos puede también permitir tener una línea de tendencia, revisar cuáles son las superficies que se han invalidado y así, ¿no? Las opciones de agua, las estadísticas que también hemos visto en otros programas parecidos y agregar todas las herramientas, ¿no? Tanto los contornos, una página con texto, una línea, una flecha, la regla, poder medir dimensiones, poder señalar el nivel de agua y los ejes, ¿no? Por ejemplo. Aquí podríamos colocarle un eje y nos muestra la longitud del talud, ¿no? Todas estas opciones las podemos ver directamente de aquí, ¿no? Acá nos va a mostrar, digamos, todas las superficies que ha ubicado el programa. Si ustedes se dan cuenta, no es solamente
una superficie las que analiza, son muchísimas superficies, ¿no? Incluso en algunos casos llega a analizar entre 500 a 5000 superficies. Pero ¿qué pasa? Que se queda con la que nos da un factor de seguridad mínimo. Okay. Entonces ahí podemos apreciar todas las superficies. Aquí tenemos todas, acá tenemos las superficies mínimas, ¿no? Por ejemplo, esta es la mínima, el mínimo factor de seguridad, pero también tenemos otras superficies que botan valores bajos y finalmente todas las superficies, ¿no? Entonces miren todas las superficies de falla que he encontrado, pero probablemente las que pasan por la roca tengan factores de seguridad por encima de 1.5, 2.0, 3, qué sé yo, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos conviene es determinar el factor de seguridad mínimo. Muy bien, seguimos explorando. También podríamos filtrar. Digamos, queremos que nos grafique superficies que estén con un factor de seguridad por debajo de, podría ser de 2, ¿no? O podría ser de 1.5 si es que yo estoy necesitando mantener un factor de seguridad a largo plazo en condiciones estáticas, podría ser 1.5, ¿no? Acá todas las superficies disponibles. Acá las 10 superficies con factores de seguridad más bajos, superficies con un factor de seguridad entre 0.5 y 1.5 y superficies con errores, ¿no? Listo, eso lo dejamos ahí. Aplicamos. Acá también, por ejemplo, podríamos ver la otra opción, lo que estábamos viendo aquí en la barra de comandos, perdón, de herramientas. Ir agregando otras superficies, ¿no? Acá lo mismo, acá por graficar, ¿no? Y nos va a crear unas gráficas en función a la base de datos de los parámetros que nosotros elijamos, ¿no? Y lo puede plotear, ¿no? Por ejemplo, en este caso está ploteando el ángulo de fricción o el ángulo de fricción básico en la superficie de falla, ¿no? Y aquí podemos ver la distancia. Así nos puede graficar. Entonces noten por ejemplo que para esta gráfica que he hecho se podría sacar una conclusión. También podría exportarlo eso en Excel, ¿no? Pero miren, el ángulo de fricción básico es bastante homogéneo, cosa que en la realidad no ocurre así. Es por eso que últimamente se recurre a hacer el análisis en elementos finitos, ¿no? Para poder confrontar, digamos, la estabilidad del talud. Okay. Entonces, continuamos revisando. Hemos dicho que así vemos las novelas. También aquí otra opción para trabajar. También podríamos ver una línea de tendencia, ¿no? Y miren ustedes aquí. Es una línea de tendencia, digamos, en el análisis. Sacamos y también podríamos graficar el factor de seguridad a lo largo del talud. El mínimo valor, por ejemplo, y ploteamos. En este caso ya se nos grafica de una forma preliminar la ubicación y cómo va cambiando el factor de seguridad, ¿no? O sea, en el caso de las propiedades, ya habíamos revisado digamos que el comportamiento del ángulo de fricción básico en este caso, pero el factor de seguridad va variando en función de la ubicación, ¿no? Y nos permite graficarlo aquí. Bien. Y acá también, por ejemplo, otros elementos como si tenemos sostenimiento. Incluso si nosotros quisiéramos hacer otras cosas, podríamos poner aquí clic derecho y ponemos Display Options. De repente aquí podemos configurar otras cosas, ¿no? Que ya estuvimos viendo. Incluso también se podría revisar el estado de esfuerzos en cada dovela. Aquí le vamos a decir que podamos utilizar más parámetros. Miren, noten ustedes cómo se va graficando todo lo que hemos hecho, ¿no?
Igual aquí también configurar un poco más. De repente algunas opciones más que podríamos revisar, pero bueno. También noten que tenemos una barra donde nos va mostrando las coordenadas, ¿no? Una barra de ubicación. Y aquí lo que habíamos explicado, por ejemplo, el data tips que está en una opción de mínimo, también los diferentes comandos que nos permiten ubicarnos mejor en los puntos. Y bueno, ese es nuestro factor de seguridad que obtenemos. Podríamos configurar con otro tipo de análisis y podemos volver aquí, ¿no? Simplemente métodos, por ejemplo, decimos que también nos saque Jambu corregido y GLE. Ok. Y que le damos que sí guarde los cambios. Perfecto, entonces vemos cómo va avanzando el análisis. Conforme ustedes vayan trabajando más en el programa, se van a dar cuenta que un análisis a veces lo pueden hacer en 5, 10, 15 minutos, ¿no? Siempre y cuando no intervenga elementos muy complejos o tengan demasiados materiales. Y bueno, si es un elemento más complejo de repente, o bueno, un modelo más complejo, pueden demorarse unos 20, 30 minutos en configurarlo, ¿no? Muy bien, vemos la vista finalmente. Noten ustedes que he aumentado los análisis, ¿no? Aquí está lo mismo. Como yo no guardé las opciones, me generó nuevamente lo que está por defecto, ¿no? Por ejemplo, este es Spencer en Jambu corregido, presenta cierta variación, ¿no? Pero podemos comparar. En algunos casos la diferencia no varía mucho, pero en otros casos sí varía. En GLE no varía, ¿no? Jambu sí. Entonces podríamos nosotros también configurar una serie de análisis. Bueno, en breve continuamos también con otro ejemplo para poder seguir conociendo las aplicaciones del slide en el análisis de equilibrio límite.